Hola, soy José Luis Medina, consagrado seglar del Reino Christi, y quería hacer con ustedes una pequeña reflexión sobre la persona de San José a la luz de las letanías de San José, las letanías de San José que se vienen rezando dentro de un rosario ya desde hace 200 años. Eh, el Evangelio nos habla muy poco de San José, y es por ello que quiero usar estas letanías porque de alguna manera concretizan y adjetivizan muy bien la persona de San José, de forma que nos puede ayudar más a tener una mayor devoción con él y a crecer en el amor. Seguramente son cosas que ya hemos escuchado y que ya hemos dicho, pero como todo lo que se relaciona con el amor, eh, decirlo una y otra vez y escucharlo una y otra vez nos hace bien. Los grandes amantes no paran de decir lo mismo una y otra vez, no paran de decirse lo mismo una y otra vez, y siempre les da gusto el decirlo y siempre les da gusto el escucharlo, y esto les ayuda a crecer a ellos en el amor. Y a nosotros nos puede ayudar también a crecer en el amor volver a escuchar, volver a decir, volver a escuchar una y otra vez las mismas cosas de siempre. No son cosas nuevas, posiblemente, pero decirlas y escucharlas nos ayuda. La primera de las alabanzas dice así, dice: descendiente ilustre de David. Descendiente ilustre porque San José era descendiente directo de la casa de David. No lo era la Santísima Virgen, lo es por causa de San José, y por lo mismo también Jesucristo nace dentro de esta genealogía de la casa de David, como decían las Escrituras que iba a ser, que debía de ser. Por tanto, José es descendiente y es ilustre porque si a alguien le corresponde este título, pues a nadie mejor que a San José, que es quien, gracias a él, pues va a llegarnos el Mesías. Por tanto, descendiente ilustre de David. Lumbrera de los patriarcas, lumbrera de los patriarcas. Los patriarcas principales del Antiguo Testamento fueron Abraham, Isaac y Jacob, fueron los tres principales patriarcas. Y en esta alabanza se dice lumbrera de los patriarcas a San José, lumbrera. Seguramente no por ser él, San José, la luz, sino más bien el farol, ¿no? A través del cual Jesucristo ilumina a los patriarcas. Abraham fue padre de innumerables pueblos, Isaac estuvo dispuesto al sacrificio y Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Pero Jesús les ilumina de una manera nueva, ¿no? Jesús viene a ser el padre no de innumerables pueblos ya, sino de la totalidad de los pueblos. Jesús, que es Dios, se sacrifica, como Isaac estuvo dispuesto al sacrificio, pero Jesús es Dios, la diferencia es notable. Por tanto, ilumina también a Isaac, ¿no? A esa disponibilidad del sacrificio de Isaac. Ilumina también a Jacob, a ser padre Jacob de las 12 tribus, porque pues Jesús es padre no de las 12 tribus, ya Jesús es padre de la Iglesia Universal, y por tanto San José, a través de San José, estos patriarcas son iluminados. Es esposo de la Madre de Dios. José es esposo de la Madre de Dios y también él, por lo mismo, es Padre de Dios, con todos los merecimientos, porque cuando la Virgen, la Santísima Virgen, dio el sí y el Espíritu Santo descendió sobre ella, eh, ella ya estaba desposada con José. Por tanto, no, lo que le ocurría a ella también le ocurría a José de alguna manera. Ya eran los dos una sola carne.
Entonces también a José, aunque fue a solas con ella, cuando, en la conversación con el ángel, y aunque fue, también sucedió a José. También José se quedó embarazado, como dicen ahora algunas parejas que de forma simpática, ¿no? Cuando se quedan ella embarazada, dicen nos quedamos embarazados. Por tanto, José también se quedó embarazado y también es el padre con todos los atributos, padre no de la forma que engendra, sino padre pues con toda propiedad, porque lo fue en cuanto al sustento, a la educación, al cuidado, a la formación de su hijo, y por tanto es padre con todos los atributos. Es custodio purísimo de la Virgen. Custodio porque gracias a José, pues la Santísima Virgen fue bien vista en esa sociedad en la que estaban. De no haber sido por José, pues María hubiese sido señalada y despreciada, y por tanto José cubre y protege la figura de la Santísima Virgen de habladurías y de entredichos. Y es purísimo porque al mismo tiempo que la Santísima Virgen lo es, también lo era José, y después del ángel como que adquiere José una vocación propia a la castidad, ¿no? De forma que ya no vive no vive para María, vive más bien para Jesús, vive para la misión a la que él también es llamado. Por tanto, custodio purísimo, purísimo de la Virgen. Padre y defensor del Hijo de Dios. Padre, como acabamos de decir, porque lo era, con todos los atributos y todos los merecimientos, y defensor del Hijo de Dios porque pues lo fue, lo defendió en todo momento, lo defendió ante Herodes, tanto a la ida como a la vuelta, procuró el cuidado de Jesús. Por tanto, Padre y defensor del Hijo de Dios, jefe de la Sagrada Familia, jefe, jefe de la Sagrada Familia. Cuando en el Evangelio se habla de José, se dice que tomó a María, o como que él tomó la iniciativa, o la acción fue por parte de él, tomó a María. Por tanto, se le señala a él como cabeza de familia. María más adelante, cuando cuando encuentran a Jesús en el templo, dice, tu padre y yo andábamos buscándote. O sea, ella pone por delante a José de forma que pues queda un poco señalado de que es el cabeza de familia. Por tanto, jefe de la Sagrada Familia. José justísimo, también en los evangelios se habla de José como el justo, porque no queriendo señalarla, evidenciarla, pues él decide repudiarla en secreto antes de que el ángel le explicara en sueños lo que estaba sucediendo. Él es justo y pues decide repudiarla en secreto, de forma que José justísimo. José castísimo, castísimo pues porque a partir del anuncio del ángel, ya seguramente desde antes, pero a partir del anuncio del ángel, José adquiere, tiene el llamado a una vocación nueva, distinta de la que tenía pensada, y por esa vocación, pues vive ya a partir de ese momento en castidad, en una castidad que mira más como lo es la castidad, sobre todo cuando es por el reino de los cielos. La castidad mira más al más allá, al otro mundo, mira allá, y José, pues a partir del momento en que el ángel le revela, pasa a vivir ese tipo de castidad, ¿no? La sexualidad de alguna manera mira a este mundo, y la castidad por el reino de los cielos mira al otro mundo.
y José, desde el momento del anuncio del ángel, empieza a vivir ese tipo de castidad. Por tanto, José castísimo. José prudentísimo, pues lo vemos en las pocas veces que en el Evangelio aparece, él se le ve como una persona prudente, tanto en lo que sintió que debía de hacer a partir de que conoce el estado de la Santísima Virgen, como pues yendo hacia Belén, como decide él más bien tener que tuvieran el niño en ese lugar, en esa cueva, antes que a lo mejor en una posada que podría estar abarrotada de gente y en una situación que no convenía. Entonces él es prudente y elige más bien ese otro lugar, aunque estuviera más expuesto. Es prudente también luego al regreso de Egipto, cuando el ángel le dice que ya puede regresar, pero él, pensando que Arquelao aún reina, decide irse a Nazaret, de forma que es prudente, prudentísimo. José, obedientísimo, obedientísimo no solamente a la ley de Dios, a la ley también civil. Él, junto con María, fueron a Belén al censo que se les pedía en el estado en que estaba, en el estado en que estaba María. Pero José, obediente, lo hace, cumple con ese requisito porque es la ley la que lo pide y cumple también con la ley de Dios en todo momento. Incluso la perfecciona, ¿no? Porque cuando él decide repudiar en secreto a la Virgen, pues hace un poco lo que hacía Jesús, ¿no? Que perfeccionaba la ley, ¿no? Y entonces, si bien la ley mandaba apedrear a esas mujeres, José, por causa del amor, decide repudiarla en secreto para proteger su vida y por tanto perfecciona la ley. A la ley no la desobedece, sino que la perfecciona. Es obediente también pues, con María, seguramente en su relación con ella, en su matrimonio, porque así debe de ser en todo matrimonio. Ambos son obedientes, ¿no? Y José, pues sí lo fue antes y lo fue y lo supo ser hasta el extremo de proteger a María en en esas circunstancias, pues José lo fue también en su relación con María. Lo fue seguramente, lo fue incluso con Jesús, obediente a Jesús, aunque era su padre. Pero seguramente a partir del ángel él empezó a vivir su vida de cara al cumplimiento de la voluntad de Dios manifestado en ese niño, ¿no? En ese niño que era su hijo, pero que de alguna manera él venía queriendo obedecer a lo que a lo que fuera surgiendo, a lo que fuera desarrollándose en él, ¿no? En ese niño. José, fortísimo, fortísimo en cuanto a que, no solo físicamente, porque seguramente lo era en cuanto a que era un hombre trabajador, pero fortísimo también de cara a las distintas circunstancias que vivió, pues sobre todo en el primer momento donde él percibe o María le comunica la situación en la que se encuentra, pues no cualquiera, ¿no? No cualquiera supera ese trance hasta que el ángel le reveló de la forma en que lo hizo José, ¿no? Lo hizo pues con mucha fortaleza de ánimo y con mucha fortaleza después pues fue viviendo todos los acontecimientos de la vida, ¿no? Que podemos imaginar que se fueron dando y los pocos que menciona también el Evangelio. José, fidelísimo, tal vez es, junto con la castidad, la fidelidad es, pues yo creo que una de las principales características, ¿no? De José, cuando le miramos, ¿no? La fidelidad a María, la fidelidad a la ley, la fidelidad a su papel de padre, ¿no? José, fidelísimo, espejo de paciencia. Si la paciencia tiene que mirar a alguien para verse, ¿no? Pues es José.
José sería la paciencia, ¿no? En tantos momentos de su vida como tuvo que guardar él también las cosas en el corazón y ir siendo paciente a que las cosas se fueran desarrollando, ¿no? Por tanto, José, espejo de paciencia. Amante de la pobreza no en cuanto a una pobreza, no en cuanto a amar el no tener, sino en cuanto a amar eh, ese estilo de vida en el que se encontraba, más bien desprendido, ¿no? De lo superfluo, ¿no? Y José, pues a lo largo del Evangelio se percibe que tanto ellos dos como la Sagrada Familia, pues no son unas personas que sobreabundaran, ¿no? Ellos en la presentación del niño, pues presentaron los dos pichones o las dos tórtolas, los dos pichones propios de la gente humilde, ¿no? Por tanto, amante de la pobreza, porque si vivía ese estilo de vida se supone que la debía de amar. No me imagino yo a San José humillado o rebelde, ¿no? Ante su situación, más bien aceptando la voluntad de Dios y amante de esa pobreza, no solamente de material, sino también de esa pobreza espiritual que les iba acompañando un poquito desde el inicio, tanto a él como a María, como a Jesús. Eh, Modelo de obreros y artesanos. En España, San José pues, es una fiesta grande, tanto el 19 de marzo, que es propiamente San José, pero también el 1 de mayo es San José Obrero. San José Obrero, y es una fiesta grande donde normalmente suele haber manifestaciones de todo tipo de los trabajadores pidiendo sus derechos y aludiendo a que es San José Obrero, ¿no? Y eligen ese día porque, pues, como el día propio para reclamar sus derechos, ¿no? Entonces, San José Obrero y modelo de artesano no solamente en el trabajo manual, sino pues lo podemos ver en todo el contexto de su vida de que fue un fue carpintero, pero también fue un artista en la forma en que eh, fueron sucediendo las cosas y él las manejó la vida, su propia vida, la vida de la Sagrada Familia, pues con arte, ¿no? Fue un artista y es un modelo de artesanos, ¿no? Es gloria de la vida doméstica, pues si la Sagrada Familia, si José dentro de la Sagrada Familia, eh, si la Sagrada Familia merece mención y la familia merece mención por la Sagrada Familia, pues José es su gloria de alguna manera, ¿no? Porque él fue el cuidador, fue el cabeza de familia, fue el que protegió esta familia y el que permitió también un poco gracias a él, a la educación que fue dándole a Jesús y el cuidado que él fue dando, el Mesías y nuestro Señor Jesucristo pues llevara a cabo su plan. Por tanto, él es un poco la gloria, ¿no? de esa familia, gloria de la Sagrada Familia. Custodio de vírgenes, hay multitud de vírgenes, de congregaciones femeninas que ponen la congregación o su persona al cuidado de San José, por lo mismo que él lo hizo con María, pues también estas congregaciones y esta vocación, a la cual hay desde el inicio de la Iglesia muchas mujeres que deciden o sienten el llamado a la virginidad y ponen esa virginidad y ese llamado al cuidado de San José. Amparo de las familias, pues como decíamos, si él era gloria, también era amparo de las familias, porque cuando una familia creyente, ¿no? Sobre todo creyente, mira hacia
la protección, está pasando por alguna situación difícil, pues lo lógico es que si es una familia que conoce un poquito la fe, pues se vuelva a San José, ¿no? Se vuelva a San José porque él fue quien cuidó de la Sagrada Familia, ¿no? Por tanto, amparo de las familias, consuelo de los pobres, pues el ser pobre, tanto si es de espíritu como si es también en lo material, la pobreza requiere un poquito consuelos, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? El ser pobre, el carecer de bienes espirituales, carecer de bienes materiales, pues no es fácil. Y San José, pues de alguna manera careció de ambos bienes, aunque él fuera una persona sumamente dócil y obediente y sumisa a la voluntad de Dios, pero espiritualmente pues se le probó hasta el extremo, ¿no? Espiritualmente. Fue pobre de espíritu, no derrochaba su espíritu bienes. Fue probado hasta el extremo, ¿no? Y también en lo material, pues no fue una persona que sobreabundara, ¿no? en bienes. Esperanza de los enfermos, él es patrono de los moribundos. La Iglesia lo nombró patrono de los moribundos. Por lo mismo también de que, pues siendo San José una persona que mira a la vida futura, como lo hizo él, pues con más facilidad puede uno encomendarse a él, que estuvo dispuesto al desprendimiento de todos los bienes de esta vida, ¿no? Para mirar a la otra, ¿no? Terror de los demonios, él es esposo de la Santísima Virgen que pisará, aplastará la cabeza de la serpiente, ¿no? Y él es su esposo, ¿no? Yo me lo figuro a San José sujetando a la serpiente para que María lo aplaste la cabeza, ¿no? Él es el terror de los demonios, ¿no? Eh, Patrono de la Iglesia, finalmente patrono de la Iglesia porque el Santo Padre lo nombra patrono de la Iglesia como también el protector, ¿no? Como lo fue con Jesús, lo es también de toda la Iglesia. Por tanto, patrono de la Iglesia. Y estas letanías, como otras muchas, ahí puede haber otras muchas alabanzas, de hecho hay varios rosarios de San José y cada uno tiene unas letanías, varían un poquito, pero puede haber otras alabanzas más en las cuales podemos de alguna manera mirar, ¿no? Y decir, este era José, y entonces de alguna forma que crezca nuestra devoción y que crezca nuestro amor también. Al final de las letanías hay una pequeña oración que dice, oh Dios, que con inefable providencia te dignaste decir a San José por esposo, elegir a San José por esposo de María y padre de Jesús, tu Hijo, te rogamos nos concedas tener en el cielo por intercesor al que veneramos en la tierra como protector. La oración se dirige a Dios para que Dios nos conceda eh, el que San José, el elegir a San José como nuestro protector. Es muy bonito porque no es que la oración esté pensada como orgullosamente diciendo, pues yo decido el tener a San José como protector, sino se le pide humildemente al Señor, a Jesús, a Dios, se le pide humildemente que nos conceda tener a San José como protector, y es esa la actitud que de cara a la devoción a San José hay que tener, ¿no? Pedirle al Señor que nos conceda tener a San José como intercesor delante de él, ¿no? Bueno, pues son unas pequeñas reflexiones que seguramente nos pueden ayudar a tener una relación con José un poquito más fresca, un poquito más rica.